toda una serie de reacciones que están orientadas a revivir a Rusia, no como la potencia que tuvo bajo su dominio la Unión Soviética, pero sí cuando menos con esa presencia que tuvo Rusia hasta antes de la Primera Guerra Mundial, en donde era uno de los países que no podían ser ignorados en el desarrollo de los acuerdos políticos del mundo, del continente europeo. La caída del gobierno comunista en Rusia ha venido acompañada de otra serie de problemas sobre los cuales vale la pena detenernos un momento. Cuando se derrumba el bloque de la Unión Soviética y luego se derrumba el Partido Comunista en Rusia, Rusia carecía de cualquier otra estructura en el campo político que no fuera la del Partido Comunista. Es decir, la sociedad no tenía manera de organizarse, nuclearse y proponerse, porque el Partido Comunista era exclusivo y excluyente y dejaba fuera a todos los que querían jugar por la oposición. El no haber tolerado la presencia de diversos grupos generó espacios vacíos que inmediatamente tuvieron que ser llenados. Y los espacios en política, todos sabemos que no pueden permanecer por mucho tiempo. En la política la regla fundamental es: no hay espacios. El que se sale de ese espacio, otro lo ocupa. El problema en Rusia era quién iba a ocupar estos espacios. Y entonces emergieron dentro de la comunidad dos líneas de emergencia frente a estos acontecimientos. Por un lado, el crimen organizado que existía en Rusia bajo el dominio de los comunistas, pero que la férrea disciplina del Partido Comunista tenía a estos grupos reducidos en expresión, en poder, en presencia, porque siempre había arriba alguien que los tenía muy controlados. La GRU tenía un departamento dedicado a la investigación de las asociaciones criminales. Es decir, no solamente perseguían a sus enemigos políticos, sino tenían muy claro que el crimen organizado tenía que ser mantenido detrás de ciertos límites para no generar problemas. Desaparece el sistema comunista y el crimen organizado emerge como el primer grupo con capacidad económica, estructural, de influencia, de capacidad de comercialización que no tenía nadie. Y esta es la razón por la que los primeros gobiernos que emergen después de la caída del bloque comunista, el gobierno de Yeltsin, se verán severamente golpeados por la creciente presencia y además creciente y agresiva presencia del crimen organizado. Este es un fenómeno que se da a nivel mundial y es la caída del muro de Berlín la que detona los grandes cambios que producen la estructuración del crimen organizado en 9 grandes mafias internacionales. Es decir, estamos ante el hecho del surgimiento de un nuevo modelo de operación del crimen que hoy es lo que está repartido por todos lados
y que nos genera tantísimas dificultades y problemas. El modelo ruso viene acompañado además de la aparición de un segundo factor que opera. Y este factor que opera es el esqueleto de lo que había sido la organización de espionaje más efectiva que existió en la Guerra Fría, la KGB. La KGB, aunque teóricamente desaparece, bueno, no teóricamente, de hecho desaparece la KGB, algunos de los oficiales de la KGB llegaron incluso a comercializar sus archivos. Yo por lo pronto tengo 3 libros que se han producido con los archivos, el de Gordievsky y otros 2, el de Sudoplatov, se apellida el otro, que el de Sudoplatov es terrible porque Sudoplatov era el jefe de los sectores para eliminar a los adversarios. Entonces su libro es toda una explicación de los crímenes políticos más importantes de la época y la intervención de su organismo en esto. Y hay un tercer libro sobre los archivos de la KGB que fueron comercializados. Y muchos de los antiguos agentes de la KGB se han ido con investigadores de las universidades inglesas, las universidades alemanas, las universidades francesas, y les han vendido la información que ellos tenían, con la que comienza a crearse una percepción real de los acontecimientos de la Guerra Fría y la participación de los servicios de inteligencia. En Rusia, decíamos, la KGB emerge después de el desastre del Partido Comunista y aparece como el segundo grupo que se interesa en la política. Y en este grupo es en donde la figura de Alexander Putin surge como la figura que motiva su proyección como alguien que puede jugar por el poder en este país. Putin es en buena parte hechura de Boris Yeltsin. Fue Boris Yeltsin el que le sacó de una oscura posición en la KGB y lo colocó en el candelero de la política, y en cierta forma lo hizo su heredero. Y alrededor de la figura de Putin comenzaron a nuclearse muchos de los antiguos operadores y de los oficiales de los servicios de inteligencia rusos, y crearon la fuerza política de donde emerge Yeltsin como el representante para llegar por primera vez al poder en ese país. Junto con estos fenómenos de los que estamos hablando, Rusia enfrenta tres calamidades terribles. Primero, Rusia tiene un decrecimiento demográfico que está inquietando. Es parte de esta mentalidad del mundo europeo de la reducción de las familias a su menor expresión. Pero en Rusia esto ha golpeado de tal forma que está amenazando ya para la próxima generación el que no va a haber capital humano suficiente para enfrentar la mayoría de las necesidades en producción, en comercialización, etcétera, que necesita Rusia, y que personas de tercera edad se van a ver exigidas a mantenerse en los puestos
porque los jóvenes todavía no tienen la experiencia para poderlo hacer y faltará esta generación intermedia que debía ser el eslabón que uniera a unos con otros. Y junto con esto, Rusia ha presentado una sintomatología de problemas de salud que han provocado, entre otras cosas, el interés de la Organización de las Naciones Unidas en el área de salud, preguntándose qué pasa en Rusia, que este tipo de fenómenos se está difundiendo de manera tan alarmante. Así, no solamente Rusia se quedó sin estructuras políticas y estas fueron reemplazadas por el crimen organizado y por lo que quedaba de la estructura de la KGB, sino que además la sociedad es una sociedad que tiene muchísimos problemas de crecimiento, de desarrollo, de productividad, y luego tiene problemas de salud, de pandemias que son inquietantes. Si agregamos a eso que la industria rusa mayoritariamente está orientada a la producción de armamento, pues este es otro de los factores que a Rusia le tomó los dedos tras de la puerta en el momento del derrumbe del bloque comunista. Saul Sanders, en su libro Living of the West, que es uno de los textos más interesantes que hay sobre el final de la Guerra Fría y por qué la Guerra Fría la pierden los rusos, dice que los rusos pierden la Guerra Fría por dos razones. Una, como lo dice el título del libro, porque los rusos quisieron vivir como los occidentales, vivir como el occidente, living of the West. Y segundo, porque la economía rusa había, para garantizar el dominio de los países del Pacto de Varsovia, había creado una poderosísima industria bélica que tenía garantizada la venta de sus productos porque tenía clientes cautivos. Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Bielorrusia, Ucrania eran clientes obligados de Rusia para comprarle el armamento, y la misma dialéctica de la Guerra Fría, la misma confrontación y la expectativa de un enfrentamiento más cercano con el mundo occidental hacía que los polacos, los checos, los lituanos, letones, estonios estuvieran comprando armas para estar al día y poder enfrentar al mundo occidental. Este espejismo que se genera a partir del gobierno de Khrushchev, que fue el que entró en esta tentación, cuando se derrumba el muro de Berlín, se convierte en una pesadilla, porque en ese momento lo que había y lo que hay para vender en Rusia mayoritariamente son armas. Y las armas ya no tienen un cliente cautivo, pero tienen muchos clientes en el mundo que le están comprando estas armas a precios realmente muy bajos y están fortaleciendo con esto, primero, los ejércitos particulares de los capos del crimen organizado, pero segundo, están fortaleciendo con ello las campañas de desencadenamientos de conflictos en el Medio Oriente, los conflictos en el África Negra, porque aquí están encontrando ventajas en la venta de las armas, porque regresando al arcaico modelo del trueque, están cambiando, por ejemplo, las Kalashnikov por kilos de coltán, que les permitirá ingresar en el mercado internacional con una valoración de este mineral que está por las nubes, pues es el mineral que sirve de base para la producción de los chips con los que funcionan las laptops y todos los aparatitos que
Blackberries y demás monerías que andan por allí. Todo esto funciona a base del coltán y por eso el coltán está súper demandado. Entonces, al introducir esto, están estas armas cambiándolas por materias primas, están saqueando a los países africanos y están creando en los países africanos una dinámica de confrontación que verdaderamente espanta. Si uno revisa las noticias de prensa de los últimos meses y busca los temas de África, casi todos los temas relacionados con el continente africano están vinculados a conflictos étnicos, a conflictos entre los países recién independizados y a generar un clima de inestabilidad permanente. El gobierno de Putin, el primer gobierno de Putin, tuvo que enfrentar todo esto. Y Putin lo que hace es lograr ciertas alianzas con fuerzas políticas y perseguir a los hombres que se han hecho multimillonarios con el monopolio de los bienes en Rusia. Y esto dejó a cierto sector de la sociedad rusa contenta con lo que hacía Putin. Sin embargo, lo que deterioró mucho la imagen de este personaje en su primer gobierno fue el hecho de que comenzó a entrometerse en los asuntos políticos de los ucranianos, en los asuntos políticos de los georgianos, en los asuntos políticos del Cáucaso en términos generales, consciente Putin de que la construcción de los grandes gaseoductos de los que se está hablando va a tener que pasar por el Cáucaso, porque esta es la parte neurálgica para poder encontrar una orografía que sirva para los fines de estos trazados. Entonces, Putin estuvo queriendo regresar a la constitución de una especie de unión de repúblicas voluntariamente unidas a Rusia y tropezó con una gran resistencia de los actores políticos que estaban operando, sobre todo de la primera ministra de Ucrania, que fue durante mucho tiempo su principal opositor y su pesadilla, porque ella denunció muchas veces las maniobras que estaba haciendo Putin en contra de Ucrania. Cuando Putin deja el gobierno, sube al poder Medvedev, que es uno de los oficiales de Putin y por lo tanto un hombre totalmente condicionado, que desde que entró al poder dijo que él le iba a guardar la silla a Putin para que regresara. Y exactamente eso es lo que ha hecho en el periodo de su administración, darle a Putin todas las cosas que Putin necesitaba para volverse a posicionar como un personaje significativo. En Rusia han aparecido ya varios partidos. Sin embargo, el partido que sigue siendo un partido con una presencia importante es el Partido Comunista, encabezado por Ziugánov, que es una de las figuras notables de la oposición en contra de Putin. Cuando Putin se presenta en la reunión de Davos en Suiza, y en esta reunión de Davos intenta establecer contacto con personalidades del mundo occidental que estuvieran dispuestos a invertir recursos, sobre todo en las áreas industriales de Rusia, para sacarlas adelante. Putin se encontró con la sorpresa de que Ziugánov, del Partido Comunista, tenía prácticamente bailando sobre su mano a varias de las figuras importantes
del mundo de las finanzas internacionales, entre ellos el propio George Soros. Era uno de los hombres que estaba entusiasmado con la idea de Ziugánov como próximo presidente de Rusia. Ziugánov representa la vieja guardia del Partido Comunista. Está lejísimos de ser un hombre de línea moderada o un hombre de línea abierta. Es un personaje con una gran, con un gran carisma. Es un hombre con una cultura que le permite platicar y dialogar con personas fuera del ámbito de su país, pero en lo político sería bastante más negativo que la figura de Putin. Y sin embargo tiene detrás de sí a toda una serie de figuras que le respaldan y que se habían apostado en estas últimas elecciones a que él podría triunfar. De la misma manera, surgieron en Rusia varios candidatos que buscaron la presidencia del país por la vía independiente, es decir, no unidos en torno a un partido, sino como candidatos ciudadanos. Putin habló con Medvedev porque Medvedev al principio parecía que estaba de acuerdo. Putin habla con él y la respuesta fue: me entendieron mal, yo lo que les quise decir es que era que no, aunque parecía que les decía que sí. Y esto provocó un malestar muy grande porque todo el mundo decía que las elecciones que acaban de pasar no eran más que un requisito, porque ya estaba decidido quién triunfaría. El que iba a triunfar era Putin, porque toda la fuerza del Estado estaba apoyando a Putin para lograr este posicionamiento. Putin ha resultado electo en el proceso electoral y además de manera aplastante, pero más allá de este hecho que ocupó las 8 columnas de los medios impresos inmediatamente después de la elección, en los días subsiguientes lo que ha estado apareciendo es una gigantesca protesta por el proceso electoral, en donde están el Partido de los Liberales, que está denunciando las maniobras de Putin para robarse las urnas, relleno de urnas, voto múltiple, no sé si les suene familiar. O sea, todo esto que pensábamos que era de factura nacional, resulta que lo compartimos con los rusos, que a lo mejor hasta buscaron asesoría tecnológica por acá. Pero el hecho es que los rusos dicen que ha sido la elección más sucia que han conocido desde que regresó Rusia al modelo democrático. Es decir, tardaron muy poco en entrar en estos juegos sucios, en donde claramente sale un vencedor y todos los demás resultan perdedores. Sin embargo, el problema que Putin tiene ahora es un poco el que tuvo Salinas en su momento, aunque menos dramático Salinas que Putin, y es el de la legitimación o legitimidad de su gobierno. Él podrá decir que tuvo muchísimos votos, pero todas estas acusaciones que están viniendo, además de los liberales, de los comunistas, de los que estaban por la vía de la representación por la sociedad, todos le están pegando y todos están declarando además lo mismo. Me parece que hacen que la figura de Putin se vea enormemente deteriorada. Habrá que ver en los próximos días cuál es el rumbo de estas manifestaciones de protesta, porque a lo mejor dentro de una semana nos estaríamos encontrando con un escenario que puede volverse muy complicado para Putin, porque uno de sus principales opositores es uno de los militares, que es el otro grupo que emerge después de la Guerra Fría como
estructurado y con posibilidades, los militares están pidiendo el poder y por lo tanto Putin tiene ahí un talón de Aquiles, porque si el ejército le da la espalda, el régimen no tiene cómo apoyarse contra una coalición de fuerzas de oposición de tal magnitud como la que se está viviendo. Bien, el tema siguiente que quisiera abordar es el tema de la situación política a nivel nacional, y en este periodo de veda electoral, en donde seguimos todavía sin que teóricamente nadie pueda decir nada, aunque todo el mundo dice lo que puede. Ustedes han visto la protesta que surgió en los grupos de la sociedad civil por los spots que estaban manejando los del PRD con un personaje del cine que dice: yo no soy miembro de ningún partido, yo hablo por la ciudadanía, y resulta que es uno de los asesores del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con nombramiento ya manejado. Teóricamente eso no podría ser, y sin embargo el Instituto Federal Electoral consideró que aunque en 6 estados del país pudiera no presentarse los spots, en el resto del país se pueden seguir manejando con unos criterios bastante discutibles respecto a la equidad, ¿no? Porque el personaje ya no es un actor de cine que libremente dice su opinión, sino es un personaje que está ligado a uno de los partidos. Entonces eso rompe esta norma en donde los partidos en este periodo no pueden hablar. Y desde luego todos los demás han hablado, cada uno habla por su cuenta, sobre el principio de que vale más pedir perdón que pedir permiso, y entonces dicen las cosas y luego piden una disculpa y dicen que no fue con intención, que pues a lo mejor se malinterpretó, como dice Pedro Joaquín Goldwell, eso de la pesadilla del PAN durante los últimos 11 años, pues que eso no tenía implicaciones electorales, que era una opinión de tipo personal, y luego la reunión de todos los dirigentes y exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? En la que sería el remake de Parque Jurásico, allí estaban todos, con una actitud además bastante agresiva, lo que hace suponer que la otra declaración que tampoco se dijo, de que iba ganando Josefina y de que iba remontando, o sea, nadie dice nada, todos dicen todo, y vivimos en una situación de simulación impresionante. Yo creo que es uno de los factores más negativos de la política mexicana. No solo ahora, desde la época de la independencia para acá, una de las lacras de la política mexicana es la simulación, el que las cosas no son como se dicen, sino se parecen, y se parecen según quien lo diga, cómo lo diga y con qué enfoque lo presente. Y todo este subjetivismo nos hace ver que al final de cuentas nuestra evaluación de la política en México es relativista, y cada quien le saca la interpretación que quiere y nunca se compromete, porque al final de cuentas todos hacen exactamente lo mismo. El periódico Reforma publica el día 5 una nota en la que presenta una serie de barras en una gráfica en columnas, en donde dice cómo va el manejo de las redes sociales por parte de los contrincantes. Y la nota dice:
Los aspirantes a la presidencia disminuyeron sus actividades en redes sociales, aunque su audiencia en esos medios continúa creciendo. Gabriel Cuadri y Josefina Vázquez Mota fueron los que más tweets enviaron y la panista fue la que más contenidos posteó en Facebook, lo que le alcanza para colocarse ligeramente arriba de Enrique Peña Nieto, el aspirante con más seguidores en Twitter y en Facebook. En YouTube, Andrés Manuel López Obrador es el más activo. Entonces, según esta nota, del 24 al 1 de marzo, Josefina Vázquez Mota lleva el liderazgo con 30.67 puntos, le sigue Enrique Peña Nieto con 30.15 puntos y después de ellos estaría Andrés Manuel López Obrador con 23.27 puntos y finalmente estaría Gabriel Cuadri con 9.79, es decir, realmente todavía muy abajo de los niveles de conocimiento. Simultáneamente con esta información, los medios han comenzado también a manejar el tema de las nominaciones para los puestos de diputados y senadores, en donde se ha desatado una verdadera cámara húngara en todos los partidos. Al Partido Acción Nacional esto le está pegando, y particularmente en algunas regiones. En Nuevo León le está pegando fuerte, en Veracruz le está pegando fuerte, porque sin duda en Chihuahua, porque sin duda las personas que han asumido la actitud crítica y el cuestionamiento a los malos procedimientos que se han utilizado para la nominación de los candidatos, son personalidades con enorme arraigo dentro del Partido de Acción Nacional. Don Luis H. Álvarez, por ejemplo. A mí me parece que cuando un hombre como Luis hace una denuncia sobre su partido, es una denuncia que simbra las estructuras y hace ver mal a quienes contienden por estos colores, porque los abanderados de hace muchos años pues parecen desconocerlos ahora mismo. Los analistas del área política coinciden, sin embargo, en que una buena parte de estas notas se filtran desde el interior de los partidos para buscar propósitos de descalificación o de calificación, dependiendo de quién y cómo se maneje, para algunos de los contendientes que todavía no están definidos, o que estando ya definidos se trata de afianzar su posición, o bien por el contrario comenzar a pegarles para desprestigiarlos. Y los analistas consideran también que este escenario que se está presentando, si a alguien le está resultando particularmente lesivo, es a Peña Nieto, porque Peña Nieto se ha visto de repente envuelto en un escándalo tras de otro. Es decir, la secuencia de los acontecimientos va agravando los efectos, porque es como cuando alguien lo toma una ola en esas playas que tienen oleajes con fuerte resaca. Si alguien lo atrapa a la ola, ya le fue mal porque lo jala y lo vuelve a golpear y lo jala y lo vuelve a golpear. Así está Peña Nieto, se quiere salir y lo vuelven a jalar y lo vuelven a golpear. Y las denuncias, por ejemplo, en el sentido de que su partido está protegiendo a personas que la ley persigue, el caso de Yarrington de manera específica, el caso de Moreira, a los cuales se les pretende dar protección con puestos en la Cámara, son elementos que al final
van a ir alimentando cada vez más esta actitud de desconfianza y de menosprecio de la sociedad respecto a la forma en la que se seleccionan los candidatos y luego de los candidatos mismos que se están presentando. El otro escándalo que le ha estallado a Peña Nieto es el de están reviviendo el caso de las Juanitas, de las llamadas Juanitas, es decir, están dando la titularidad para cumplir con cuotas a un grupo de mujeres al interior del partido con la clarísima intención, nada más hay que ver los nombres de los suplentes para darse cuenta de que más tardan en terminar las elecciones que las damas en salir disparadas y los suplentes en ocupar los puestos. Esto rompe totalmente el esquema democrático que el PRI está tratando de presentar. Cuando Pedro Joaquín Caldwell habla de las supuestas grandes ventajas del PRI cuando gobernaba, y la reacción particularmente de algunos medios de comunicación ha sido muy cáustica. La figura de Pedro Joaquín resultó vapuleada y en muchos casos cuestionada precisamente porque pudiera tener razón en algunas de las cosas con las que acusa al Partido Acción Nacional. Evidentemente muchas de esas son ciertas, pero el haber perdido la memoria de lo que había ocurrido antes hace que el juicio se vuelva automáticamente sesgado y por lo tanto cuestionado por muchísimas personas. Esta visión de una política con pensamiento lineal, en donde solamente los que piensan de una manera lo han hecho bien y nadie que piense de otra manera puede hacer algo bien, me parece que está dentro de la sociedad mexicana causando una mala impresión. No es esto lo que la sociedad está esperando. La sociedad espera un debate intenso, una serie de contradicciones muy fuertes, sí, pero lo espera sobre los temas fundamentales de la política, los temas sobre seguridad, sobre educación, los temas sobre crecimiento de la planta de empleo, las propuestas sobre la incorporación de México a la nueva cuenca del Pacífico que se va a abrir. Eso es lo que la sociedad está esperando. Este tipo de situaciones en donde se desgarran internamente por lograr escalar posiciones, al final de cuentas no benefician a los partidos, no benefician a los candidatos y sí alejan a la sociedad civil. Peña Nieto sigue en la punta de las opciones de elección, a solo 7 puntos de Josefina Vázquez Mota, pero con un problema muy serio. Y ese problema es que los candidatos que está proponiendo para diputados y senadores, que teóricamente son los que vienen amarrando la suma de votos para consolidar la candidatura a la presidencia, esas nominaciones son nominaciones que chocan en parte con la sociedad civil y al chocar con la sociedad civil no garantizan el número de votos que podrían tener. Yo comentaba con mis alumnos hoy, siguiendo el análisis de la teoría de las élites, que lo que está pasando está muy bien descrito en esta teoría cuando la élite dominante se encuentra fuertemente cuestionada por la sociedad civil, pero en la élite dominante funcionan las élites militantes, que son los grupos que funcionan al interior de los partidos. Y estas élites militantes, en el caso del Partido Acción Nacional, han tenido la opción de jugar una carta política que su presentación misma es un cuestionamiento a la élite
militante que en este momento encabeza Felipe Calderón. Josefina Vázquez Mota es candidato a la presidencia contra la opinión de Felipe Calderón. Es decir, el ajuste interno de la élite dominante le da una oportunidad de volver a ganar el poder que no hubiera ocurrido si el candidato hubiera sido Ernesto Cordero. Si el candidato hubiera sido Ernesto Cordero hubiera sido parte de la élite militante que está en este momento a la baja, y por lo tanto la sociedad civil le hubiera hecho a un lado y hubiera buscado con mayor facilidad alguna otra alternativa. Esto me parece que es un dato importante, pero el Partido Revolucionario Institucional, que se presentaba como la élite subalterna con mayores posibilidades de alcanzar el poder, y que de hecho hace un año estaba posicionado de tal manera que parecía que no había forma humana de poder cambiar los hechos, hoy se encuentra a solo 7 puntos de su competidora y se encuentra con un problema con la sociedad civil que parece reencontrarse con la figura de Josefina, y aquí parece desencontrarse en la figura, tal vez no de Peña Nieto, pero sí en la figura de su partido, que queda fuertemente cuestionado, que queda incluso descalificado, cuando muchos de los personajes que están siendo anotados en las líneas automáticamente para la sociedad civil representan la vieja guardia del Parque Jurásico y representan también a los sectores más cuestionables de el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en sus resultados administrativos. Y si hablamos del PRD, también están perdidos en su laberinto por la misma razón. En la última semana, el choque entre el grupo de Marcelo Ebrard y el grupo de Andrés Manuel López Obrador por las posiciones al interior de la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, han marcado claramente un choque que está haciendo que algunos que fueron durante mucho tiempo ardientes partidarios y defensores de Andrés Manuel hoy tengan una actitud sumamente crítica. El Partido de la Revolución Democrática ha también hecho algunos nombramientos que no han sido exactamente de lo más apropiado y de lo más celebrado. Entre otras cosas, la nominación de Noroña como asesor personal de la política de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que a cualquiera le pone interrogantes en la frente, porque un personaje que se ha caracterizado por precisamente mandar al diablo las reglas, las instituciones, que ha sido capaz de atropellos que han lesionado la imagen de nuestra política en lo internacional, que se le nombre asesor personal de la política junto con Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, me parece que yo creo que el propio Porfirio Muñoz Ledo debería estar ofendido, porque Porfirio Muñoz Ledo es una persona que puede tener y tiene de hecho muchos defectos y algunos de ellos muy serios, pero es un tipo muy preparado, es un tipo muy sociedad que está en la búsqueda de la construcción de una alternativa distinta, pero legítima y viable delante de la comunidad. Y en ese sentido han comenzado a aparecer toda una serie de artículos en los periódicos, sobre todo en las páginas editoriales, que reflejan mucho estos desencantos que algunas personas han sufrido. Y tal vez uno de los más interesantes en este sentido sea el de Guadalupe Loaesa, del día 6 de marzo, titulado Ni infierno ni pesadilla, en donde arremete contra todos los partidos, y arremete contra todos los partidos porque
ella dice aquí al final del texto, dice que el infierno, dice, es algo que yo siempre, desde que era niña, he temido. Dice, pero ahora bien, respecto a las pesadillas, dice la Wikipedia, que yo adoro como el ángel que me guarda y me acompaña de día y de noche, hasta cerca del siglo XVIII las pesadillas eran consideradas obras de monstruo. Dice, llevamos a causa del gobierno panista 2 años padeciendo pesadillas de día y de noche. Dice, aunque cenemos 3 hojitas de lechuga, los mexicanos por las noches tenemos pesadilla. Si efectivamente el PRI es el infierno y el PAN es la pesadilla, ¿qué será el PRD? Y esto es interesante porque ustedes recuerdan que tiene un artículo de la semana pasada donde dice, hace 6 años yo me peleé con mi familia por el PRD, ¿sí? Y dice, ¿qué cosa es el PRD hoy? Sodoma y Gomorra, el limbo, la República Amorosa, el partido de Cuadrijú, Macondo, Comala. No me queda más que decir que en la perspectiva de todos los partidos en México es una verdadera pesadilla infernal. Dice, y bueno, el juicio es muy agresivo, muy violento, pero curiosamente incluye al PRD, cuando ella misma dice hace 6 años, yo me peleé con todo mi entorno por el PRD. Hoy ya no. Hoy su postura es una postura de una persona desencantada, precisamente por estos choques internos que seguramente de alguna forma le han lesionado y le han lastimado. Y otras de las notas que están haciendo un cuestionamiento muy fuerte en la política son las que hablan de la profesora. Resulta que a doña Elba Ester Gordillo le acaban de estrenar una película que se llama De Panzazo, que le está provocando una serie de reacciones que yo creo que ella misma no imaginaba. Sin duda la figura de la profesora es una figura emblemática, es una figura que refleja mucho las viejas formas del Partido Revolucionario, cuando los puestos sindicales de mayor importancia en este país eran herencia de las figuras de los caciques como Carlos Jongitud Barrios, que sacó de una manifestación a Elba Ester y la convirtió en una figura. Él mismo decía, lo tuvimos aquí de invitado en la universidad, y decía, yo vi a Elba Ester y dije, a esa güera me la bañan y me la traen. Dice, y así fue como Elba Ester llegó a líder del sindicato, y luego le heredó su fuerza, a pesar de que ya la fuerza de Jongitud se había fracturado con la aparición de las vanguardias que finalmente desembocaron en el CENTE con C, que es la fractura del sindicato original. Sin embargo, esta mujer tiene un enorme poder y yo creo que nadie lo puede discutir. Ha demostrado tener una gran habilidad y tener sobre todo una cachaza sensacional para enfrentar lo que le digan sin inmutarse. Se puede estar viniendo abajo el mundo y ella se sigue riendo. Algunos dicen que porque ya no puede dejar de hacerlo por las cirugías plásticas, que la dejaron con sonrisa permanente. Pero al margen de estas circunstancias, el hecho real es que la mujer ha enfrentado cosas muy serias y las ha sacado adelante. Nada más que el poder de ella ha venido disminuyendo. El tiempo respecto al poder es un esmeril implacable. Se acerca el tiempo al poder y lo desgasta hasta que lo desaparece. Y a mí me parece que Elba Ester está en ese trance en el que está a punto de romperse lo que fue durante muchos años ese vigoroso tronco de poder que le heredó Carlos Jongitud Barrios. Y esto está ocurriendo no solo
porque la profesora se ha ganado la antipatía de mucha gente, sino está ocurriendo por un simple relevo natural de la nueva generación biológica que viene a sustituir a los líderes que ella sigue manteniendo, porque son los únicos que le garantizan obediencia, pero que ya están tan afectados como ella por la edad y por el paso de los acontecimientos en la política, y por lo tanto la profesora se enfrenta hoy a yo creo que uno de los desafíos más severos de lo que ha sido toda su historia. ¿Pasará la prueba el candidato Cuadri de volver a recuperar los millones de votos que hacen falta para registrar al partido, o allí se quedará el partido? Y entonces comienzan a aparecer múltiples preguntas. ¿Y qué ocurrirá con aquellos que están tan vinculados a la profesora si resulta que la profesora no pasa la prueba del ácido de las elecciones y su partido se desintegra? Y entonces, ¿en dónde queda el poder, la fuerza, el discurso ese siempre de dominio y de influencia en las decisiones políticas que la profesora maneja hasta el día de hoy? ¿Qué cosa va a pasar entonces? Evidentemente vendrá un reajuste monumental que dará la oportunidad al nuevo gobierno, independientemente de quién gane la elección, le dará la oportunidad de entrar de lleno al tema de la educación, resquebrajando lo que quede del antiguo sindicato, que es el obstáculo número 1 para que nuestro país dé el paso cualitativo que necesita en la educación y el escenario de este país comience a cambiar. Pues si les parece lo dejamos ahí y seguiremos hablando sobre estos temas la semana próxima.